Buenas noches, miren y escuchen a nuestro anfitrión, Alex Joker. Muy buenas gente. Aquí su anfitrión favorito, haciendo estreno de un nuevo look. El bufón al hacer acto de presencia le dio bastante curiosidad a todos por su nuevo cambio de look, siendo bastante diferente al del espectáculo pasado, y más que era muy parecido a cierto mago pelirrosado. ¿Y ese cambio de look de repente? La semana pasada no te veías así. Es cierto, aunque el estilo no te queda mal. Ey, te ves muy parecido a mí. Doble Natsu, no sé si puede ser malo o un desastre. Ey, necesitaba un cambio más a mi estilo, además que por ciertas cosas Ragnarik y yo tuvimos unos cambios en nuestro estilo. Ya no te daba para tener más imágenes de tu avatar y a la loca tampoco le alcanzó, ¿no? Esto bueno, yo, no es. Ja, le atiné. Regla 2-B, prohibido romper la cuarta pared. Todos admiraron el nuevo atuendo y look de Ragnarik, donde muchos les gustó bastante el estilo. No está nada mal este nuevo estilo. Estoy con ella, sin duda te queda mejor que de la otra vez. Jeje, gracias, la verdad quería probar este estilo después de tiempo. Mientras en el corredor Adam miraba a lo lejos. No se vale, yo también quería estrenar y presumir mi nuevo atuendo. Ya lo harás a la siguiente, ahora ayúdame a cargar estas cajas para la cocina. De líder de los exorcistas a esto, que tan bajo caí. Bueno, ya con la presentación de outfits, en el show de hoy tenemos algo bastante interesante. ¿Mostrarás alguno de nosotros en específico? ¿O mostrarás en concreto un evento de nuestras historias? Casi le aciertan, pero aquí veremos a múltiples personajes de aquí presentes, pero no como son. Eso dicho dejó confundido a más de uno, ya que no captaban de qué puede tratar. ¿Y eso qué putas significa? Lo diré de una manera más sencilla, piensen que todos son el resultado de un final feliz donde pasó todo lo bueno, pero también existe su contraparte, un final malo. Disculpa si no entiendo, pero ¿qué significa? Eso sería como en los videojuegos donde tomas decisiones, si tomas una o más malas decisiones terminas con un bad ending. Eso también suena a algo tipo que pasaría así. ¿Por qué sentí eso como un déjà vu? El joven Spider-Man se preguntó dudoso al decir su chiste, y el resto de personajes de Marvel también les sonó con duda. Entonces bajo esa lógica estaríamos viendo variantes de cierto grupo de nosotros, ¿o me equivoco? No te equivocas, de hecho sería de los personajes cartoon nuevamente, ya que varios tienen bastante de este tema. Cuando la chica dijo eso los personajes cartoon por un momento se emocionaron, pero las palabras de cierto regresor haría que esa emoción se fuera. Espera, ¿eso significa que quienes veríamos sus malos finales? Esas palabras generó que los personajes cartoons ya no se emocionen estando estáticos, mientras que los demás estaban tensos de pensar que verían el final malo de muchos de ellos, aunque los villanos más bien disfrutaban queriendo ver si en otro mundo se hicieron sufrir a sus odiados héroes. Yo aún no diré nada, y solo diré que enciende la pantalla para comenzar. Ragnarik asintió y activó el reproductor para empezar a reproducir un video. Você não vai querer saber quem sou. Então como acabei assim? Deixar sem igual. Teve bom fim. Ainda posso escutar. Não, eu sou a pior versão. E digo que encontrarão um passado que eu deixei pra trás. Ensino ruim como um bad friend. Al empezar la música a muchos les dio escalofríos ya que la letra daba muy mala espina, mientras que los personajes que aparecían en la pantalla hacía que los originales se tensaran al verse ellos mismos. ¿Eso somos nosotros? ¿Ese soy yo, con la corona? Pero pensé que... No, ¿acaso ella? ¿Esa soy yo con la verdad? Ese traje es de la luna roja pero, ¿por qué tengo alas? Oh rayos, tenía que ser el que aparece. ¿Por qué me veo en la pantalla, tan triste? Esos ojos, eso fue cuando, Frisk al ver a esa versión de ella, agarró fuertemente la chaqueta de Thanos que estaba sentado a su lado. Tranquilo Kido, ese no eres tú, aunque sinceramente no puedo identificar si eres tú o el otro.
Muchos de los que aparecían estaban choqueados al ver a sus versiones, mientras sus familiares y amigos presentes estaban horrorizados al ver esas versiones. ¿Esa es de verdad Coraline? Esa es Star y Marco, ¿qué fue lo que les ocurrió? Oh, genial, veremos también a ese hijo de perra presumido con parche. ¿Qué demonios le pasó a mis sobrinos? La letra no se equivoca, ellos no querían saber quiénes son, y menos desean saber cómo acabaron así. Es lógico, Naruto, si fueras tú estaría igual. La peor versión, así que ellos mismos se consideran la peor versión de sus homólogos. Es un pensamiento muy triste, y más que todos ahí son niños. No lo tienes que mencionar, Zatanna, ya es doloroso ver esto y más a los que tenemos de frente presencia en esto. Hasta decidieron dejar su pasado atrás. ¿Tanto les afectó el dolor a estas versiones? Bad End Friends. ¿Acaso es como un grupo o así es como ellos mismos se llaman? Así es, los Bad End Friends son llamados así a un grupo de protagonistas que tuvieron su mal final donde se corrompieron, siendo poseídos o a diferencia de sus versiones canon no superaron sus conflictos, sino que estos los cambió. Por lo general los Bad Friends, a diferencia de otros universos alternos canon o del fandom, estos son universos donde pasa el peor resultado desde un punto canon, su historia no cambia hasta ese punto donde ese lado malvado que fue pasajero para ustedes, es permanente. Entonces bajo esa lógica muchos tendríamos versiones como las de ellos, ¿no? Efectivamente, Adora, ya que muchos pasaron por fases de las que surgieron versiones así, pero los que aparecen en pantalla son los más conocidos o básicamente los primeros. ¿Pero qué fue lo que les pasó? Me refiero para llegar ahí y también qué cambio a comparación de los chicos aquí. Eso ya lo verán, y solo diremos que ciertamente hay cosas fuertes, así que les digo que se vayan preparando. Eso dio bastante mala espinas a muchos, pero los villanos por su parte lo estaban gozando. Vaya, así que en otra realidad esos mocosos sí que no pudieron detenerme. Así que la princesa y su amigo sucumbieron, ciertamente no me esperaba eso tomando en cuenta su determinación. Aunque no me molesta ver a esos mocosos sufrir, el problema es si esas versiones sean mucho más problemáticas que sus originales. Si es verdad que son la peor versión, entonces si serán peores porque a diferencia de sus versiones originales, estas no durarían en acabar con nosotros. Tá tudo tão frio, as vozes não saem da minha cabeça. O vazio some, sinto que a coroa quer que eu enlouqueça. No meu império de gelo, quero que tudo congele. Seja mais tarde ou mais cedo, comprenda que meu metal. Vocês chamam de fim, me chamam de recomeço. Entenderam por que o fim sempre morrerá. Al comenzar la parte de finalado, se sintió una atmósfera helada que le dio escalofríos a muchos, pero era mucho peor ante la mirada de finalado, que era una mezcla de locura y sufrimiento. Déjeme presentarles a finalado, el primero y también uno de los 3 Bad End Friends originales. Ay, supongo que yo seré el primero. ¿Que escucha voces? ¿Acaso es algo como esquizofrenia? Siento que esa corona tiene algo que ver con que esté así. Posee criomancia, pero su hielo no posee serenidad, sino algo más siniestro. ¿Acaso podrías generar hielo de tus manos? De hecho, es la corona la que da esa magia, pero da más que eso. Parece que todos ustedes conocen bastante bien esa corona. Más de lo que nos gustaría. Él está sufriendo. Es como si esa corona distorsionara su mente. Morir. Jaque preguntó ante esa pase aterrándole pensar en eso. Descuida, Jaque, es más una expresión que una realidad. ¿Me puedes explicar por qué Finn tiene esa maldita corona? Ya soporté ver a Simon sufrir por eso, pero ahora con Finn, es. Marceline se alteró mucho, con la dulce princesa y Simon tranquilizándola. Por lo que vemos esa corona solo ha traído problemas. Como no tienen idea, y para no contar mucho para una reacción propia, la corona da habilidades mágicas sobre el hielo, pero un defecto que tiene es que quien la posea está ligada a su portador, induciendo poco a poco a la locura. ¿Esa corona tiene ese tipo de influencia en quien lo usa? Es horrible, y lo digo por experiencia de años, esa corona es capaz de distorsionar tu realidad, haciendo tu mente esté aprisionada en la corona volviéndote alguien irreconocible. Jamás pensé que Finn lo había usado. Al oír esa descripción muchos estaban sudando en frío de lo horrible que es usar esa corona. Viejo, ¿cómo demonios te libraste de eso? Bueno, eso no fui exactamente yo, jeje. ¿Y eso qué significa?
De hecho, mirando bien, ese fin en apariencia es demasiado diferente como para que la corona hiciera algo. Pues súper resumido, debido a culpa de Licht, la encarnación del mal del mundo de Fin, deseo al amo de los deseos Prismo, que la vida se extinga y para contrarrestar eso Fin deseo que él no existiera, creando una realidad de deseos donde no existió la magia y donde él fue transportado, y debido a ciertas movidas donde su familia estaba en riesgo estando en un incendio por culpa de la banda de Destino, usó la corona para salvarlos pero se condenó cayendo a la locura y provocó que la bomba mutagénica estalle, provocando igual que el Lich exista. Y mientras Jake, que aún estaba en la sala de Prismo, donde se hizo su amigo, tras ver la situación deseo un contradeseo donde regresó a ambos a OO, y originalmente se pensaba que esta realidad desapareció pero mucho después se descubrió que seguía existiendo junto con este fin. Ah, entonces por eso es que lo clasifican como Valen Friends. Pero eso sí es una existencia bastante horrible. Pero no entiendo, Jake y yo lo habíamos salvado. Lo dicho por fin dejo confundido a todos por eso dicho. Disculpa Fin, ¿cierto? ¿Pero a qué te refieres que lo salvaron? Verá señorita, lo que pasó es que Prismo nos contó que ese mundo aún existía y ese otro fin influenciado por el Lich intentó abrir un portal al multiverso, pero aún quedaba algo de mi hermanito y nos ayudó, derrotamos al Lich y Prismo nos ayudó con ese otro fin haciendo que su versión de la corona sea destruida justo en el momento que explotó esa bomba y liberado de su influencia. Espera, entonces él sí tuvo un final bueno. Pues, Icefin es el único Bad End Friends que canónicamente pudo tener su redención y pudo cambiar, donde a pesar de todo pudo continuar con su vida y hasta formar una familia gracias a que Finn lo ayudó. Eso alivió un poco a todos que mínimo uno sí tuvo un final feliz, y Finn sonrió al saber que pudo salvar a su otro yo, donde por un momento pensó en Fern. Foi do outro lado que eu entendi. É tudo paralelo. Sucumbi. Meus pais e a minha filha, se eu não terem mais, fugirei das suas mentiras, só assim teria paz. Ela tava me mandou, perdida que estou. Não tenho mais olhos no meu rosto. A jaqueta amarela se torna de uma boneca. Foi assim que Coraline perdeu a sua alma. Al oír la melodía de Coraline era más triste y hasta tétrico, ya no dando buena espina. Esta melodía, a diferencia de la anterior, es más triste que la de Fin, el lado que era de soledad, es tristeza absoluta. No entiendo por qué todos tienen que ser niños. Y yo pensando que jamás volvería a ver algo referente a esa vez. Oye, ¿estás bien? Te ves bastante tensa. No te preocupes, estoy bien, es solo que me recordó a malos momentos. Al seguir el rap aún dejaba confundido a todos, pero daba una mala vibra de que algo malo iba a pasar, pasando justo la parte con Coraline ya no teniendo sus ojos, sino botones y llorando sangre, dejó a muchos perturbados y más al oír la última parte donde decía que ya no tenía alma. No puede ser, ella me atrapó. Su puta madre, ¿qué demonios le pasó? Pues para resumir, Coraline con sus padres se habían mudado a un nuevo lugar y ella pensó que sus padres no la amaban debido a que ellos estaban muy ocupados, donde descubrió una puerta a otro mundo, un mundo que sus padres sí estaban presentes, sus vecinos eran amigables y todo era maravilloso, aunque lo perturbador es que todos sus habitantes tienen ojos de botones. Eso es demasiado inquietante que tengan los ojos así. Y por cómo describes ese mundo, es básicamente el mundo perfecto para cualquier niño. Pues para los que son niños, ¿ustedes aceptarían ir al mundo ideal de vez de aceptar un mundo donde sus padres los dejen de lado? Esa pregunta hizo que muchos jóvenes, sobre todo niños, se pusieran a pensar. Sinceramente sí lo he pensado por como siempre me dejan con Vicky, pero no creo aceptar. Si es ir a una dimensión con monstruos seguramente, no gracias, estoy bien. Yo aún tengo duda de por qué aceptas ir a ese lugar. Parecerá perfecto, pero en el fondo debiste saber que no era real. Es que parecía mucho mejor que la realidad, pero luego me di cuenta que estaba equivocada y quería volver con mis padres, aunque esa bruja no me la dejó fácil. Eso no explica todavía por qué esa versión tuya terminó de esa manera tan horrible. ¿Acaso esa tal bella dama tuvo que ver? Lo es, Beldamo, la otra madre, es un ser que vive y gobierna ese mundo, y ella modifica ese mundo para atraer a los niños al mundo ideal para ellos, pero es una trampa. Uso los sentimientos de niños vulnerables emocionalmente, eso es despreciable. Lo dicho por la líder de las Crystal Gem fue algo que muchos estaban de acuerdo, que eso no era más que un movimiento bajo. ¿Pero qué le pasó a Coraline aquí?
pues la otra madre le da a los niños la opción de quedarse, pero para coserle los ojos, la Coraline presente se negó y la enfrentó, pero la diferencia nace que esta Coraline, de vez de aceptar la realidad y huir de ese lugar, decide quedarse en ese mundo, aunque también existe una versión que ella la venció y ocupa el puesto de la nueva Beldam. Que yo me volví en ese monstruo. Ok, esto sin duda es demasiado bizarro. Pues se puede sacar una enseñanza, y es que a veces tenemos que valorar lo que tenemos porque algún día, podemos perderlo todo. Eso hizo que más de uno, pensara bastante en eso. Algo mudou. Tristeza do raiva aos poucos me dominou. Marco verso está de demônio sujo azar. Abaixo da máscara existe a face de monstro. Estou tão distante, está tão distante do que for. Meio a dois lados sou aquele que ninguém tem. Eu sou Marco, Demo, Bad and Friend. La nueva melodía era una mezcla de solitaria y lúgubre, pero las palabras de la letra dejó confundido a más de uno. ¿Luna de sangre? ¿Acaso en ese mundo su luna sangra? Ojalá fuera así. ¿Y qué onda con el traje cuate? ¿Acaso fue en una fiesta? ¿Tristeza, dolor y ira? Suena como que pasó por algo que le afectó emocionalmente, aunque no sabría decir qué es. ¿Qué? ¿Acaso ese Marco y yo nos peleamos? Es algo más complejo que eso. Eso dejó con duda, pero al oír que Marco se volvió un demonio, dejó sorprendido a muchos y sobre todo a Marco y sus conocidos, pero al oír que la letra incluía su relación con Star confundió a varios. Esto ya parece romance de telenovela. Ciertamente suena como algo complejo en su relación, pero tengo más duda con la luna ya que aparece mucho, es como si fuera su marca. Oye, ¿qué es lo que sabes de eso? A ver, puedo ubicar que eso es de ese baile de la luna, pero no recuerdo nada de convertirme en un demonio, más bien eso jamás pasó. Pues podemos decir que Tom tuvo participación de eso. ¿Que Tom hizo qué? Ambos miraron al príncipe demonio que escupió su bebida al oír que tuvo culpa en esto. Oye, espera Marco, tú sabes que yo no te haría algo así. Pues en aquel entonces no te llevabas bien con Marco, y para los demás pues Tom es el ex de Star y quería invitarla al baile de la luna roja, que decía que unía dos almas que bailaban bajo su luz como pareja para toda la eternidad. Eso suena bastante romántico. Sí, pero Marco llegó y fue el quien bailó con Star, y pues aquí existen múltiples variaciones de cómo surge, siendo una que Marco fue poseído por Tom para atormentarlo para siempre. Esa historia dejó un mal sabor de boca a mucho, con las fanáticas del romance estando sin palabras. Amigo, es en serio. Oye, yo en serio jamás te haría eso. Bueno, jamás se me ocurrió la idea de poseer tu cuerpo, admito que tal vez hubiera funcionado. ¿Es en serio, Tom? Perdón. Esa situación mínimo logró aligerar el ambiente, ya que después de ver las primeras versiones con malos finales, una situación cómica les alivio. Então como acabei assim, deixaram sem plan. Não teve bom fim. Ainda posso escutar. Não fomos amigos. Eu sou a pior versão. E digo que encontrarão passado que eu deixei pra trás. Um final ruim como Bad Friends. Bad and Friends. Andei assim pelo jardim, vaguei sem fim atrás de ti. O brilho da lamparina se apagou. Tá tão escuro, não consigo mais saber quem eu sou. Aqui nessa floresta se esconda da fera. Há um segredo aqui, além do jardim. As flores escureceram, árvores envelheceram. É assim que essa história se encerra. Refrigera, ainda é fé. La nueva melodía era atenue, como si sonara como un pianista que sonaba como una narración triste. Weird, pero ¿por qué se ve tan triste? Weird no dijo nada, él estaba tragando saliva ya que después de ver a los anteriores podía intuir cuál final le tocó a esa versión suya. Bestia, bosque, linterna, esas palabras parecen ser las palabras claves de esta historia. Ese chico transmite una sensación de soledad y arrepentimientos. Disculpa hijo, pero ¿podrías decirme por qué está así de afligido? Siento que está cargando con mucho en su espalda. ¿Cómo no, papá Adam? Adam, de Azwin Hotel miró a lo lejos esa interacción, fulminando con la mirada a su contraparte. Hijo de tu madre, no te basta por ser más querido, sino que también me quitas a mi hijo, maldito bastardo. Ya, no te preocupes.
Pues para dar contexto, Weird junto a su hermano pequeño Greg, tras una cierta discusión ambos de una manera misteriosa llegan a un bosque lleno de misterio, habiendo desde botes con ranas con trajes, brujas, entre otras cosas. Eso suena como el libro de Narnia, un buen clásico de la literatura. También se podría comparar con Alicia en el País de las Maravillas. La verdad sí fue bastante extraño ese bosque, pero nosotros solo queríamos ir a casa, no ayudaba que nos encontrábamos de todo, sobre todo al leñador. ¿Leñador? ¿De qué leñador hablas, muchacho? Pues el leñador es un hombre que siempre traía consigo una lámpara que siempre procuraba tenerla encendida, ya que era propiedad de un ente que existía en las sombras del bosque, conocido como la bestia, y que ganó un interés en ambos. Tomando en cuenta lo que vimos, era para convertirlos en árboles. Pues sí, y en un momento ambos se separan ya que Greg, muy inocente, quería explorar más pero Weird quería regresar a casa, y Weird en un punto se enojó tanto que dejó solo a su hermano. Eso dejó a muchos enojados, y más lo que son hermanos. ¿Dejaste a tu hermano solo? Mira, sé que ser hermano mayor es complicado, pero dejarlo solo fue una estupidez. Lo sé, yo solo estaba siendo estúpido por querer volver a casa y no me preocupé de verdad por Greg hasta que la bestia lo manipuló, y me empeñé a buscarlo. Al oír eso último dejó a muchos con inquietud y al oír lo último del rap puso dudoso a varios. ¿Soy la bestia? ¿Eso qué es lo que significa? No quiero pensarlo, pero es posible que cuando se separaron, la bestia usó a Greg como carnada. Esa posibilidad dejó a más de uno con miedo. Y no te equivocas, cuando encontré a Greg estaba cubierto de ramas de árbol y estaba desesperado, y la bestia me dijo que lo salvaría si llevaba su alma en la linterna, pero me di cuenta que solo era un truco y la linterna era su propia alma. Pero aquí la cosa fue diferente, ¿no? Por desgracia sí, ya que aquí sí creíste esa mentira, donde cargabas esa linterna y te convertiste en una historia dentro del bosque, la historia de un chico que vaga por el bosque culpándose por la muerte de su hermano, convirtiéndote en la nueva bestia. Eso dejó a muchos sin palabras y también muy deprimente, cargar la muerte de tu familia no era algo que se podía tomar a la ligera. Entiendo bien ese sentimiento, es muy doloroso, cargar con la muerte de tu hermano. Luffy. Greg miró eso triste pensando que esa versión de su hermano sufría por su culpa, con Weird solo abrazando a su hermano para que no se preocupe por eso. Tô cansado da segregação que tem na cidadela desde a sua criação. Ricks pisam em Mori Hills, ó como bem podem cada dia, cada noite a vida segue esse padrão. Que não vai ter um Mori vai ter um Rick. Desse jeito que quero que essa merda fique. Dessa vez será diferente. Primeiro Mori presidente, uma dimensão onde apenas eu domino. Essa maldita era entraria em declínio. Toda a cidadela nada será como antes. Eu sou um Mori que se torna insignificante. Ante la parte de Evil Morty, dejó a muchos confundidos porque este no transmitía tristeza o un sentimiento parecido a los anteriores, transmitía rencor y aires de superioridad. Genial, tenía que tocar ese pequeño bastardo. Ese otro tú parece más, ¿cómo decirlo? Parece menos cagado. Pudiste ser menos directo. Parece que va contra un régimen, pero ¿de qué? El héroe del escudo no terminó su pregunta, al mirar horrorizado como muchos a múltiples versiones de Morty muerto en el espacio. Ok, esto cada vez está perdiendo más y más el sentido. ¿Que solo lo usa y lo desecha? ¿Qué clase de maldito pensamiento es ese? Morty se sobó el brazo bastante incómodo por ver esa escena, la familia Smith estaba procesando lo que veían, mientras Rick solo estaba tomando de su alcohol no queriendo sobrepensar. Para explicar, Rick y Morty son el dúo abuelo y nieto, con Rick siendo un genio alcohólico y mal hablado, donde viaja entre dimensiones con su nieto, y en esos innumerables universos existen variantes de ellos con los que puede relacionarse, con los Ricks creando la ciudadela donde solo están ellos. Parece más una estupidez a mi parecer. Tú lo dijiste, cabello de erizo, yo me salí de esa mierda hace mucho. Eso aún no explica mucho sobre esta situación y sobre su mal final. Pues piensen esto, ¿alguna vez han pensado en matar a algún familiar que lo único que hace es tratarlos como la mayor mierda del universo? Eso parece exageración. ¿Y quién creen que puso esos cadáveres ahí? No es raro ver un montón de cadáveres de Mortis y Rick afuera de la ciudadela, o cadáveres de estos en otros universos cuando Rick la caga y se mueve a otro universo, o que maté versiones de él mismo porque sí. Al oír eso a muchos les dio bastante asco al oír que Rick no solo le hacía eso a su propia familia, sino hasta él mismo estando bastante perturbados con eso, pero al oír que ese Morty se volvió un presidente de la ciudadela sorprendió a algunos. Morty presidente. Suena bastante bien esa broma.
Ese Morty se ve muy diferente. No sé si estar orgulloso de mi hijo o tener miedo de lo que pueda significar. Disculpa, pero exactamente él es el Morty que tenemos aquí. Porque parece más un Morty alterno que el original. Bueno, Joluf, y no te equivocas, pues el caso de Evil Morty es una versión alterna de Morty, y que a diferencia de los otros Band Friends, él no se consumió a la oscuridad. Lo que lo hace malo, es simplemente odiar a Rick y ya no dejarse pisar por los demás. Espera, solo por eso, ¿esa versión de Morty hizo tanto caos y muerte? Summer, seamos justos, Morty es quien más tiene que aguantar a Rick de todos los seres del multiverso y eso ya es mucho, y él no ha estado lejos de volverse Evil Morty. ¿De qué demonios hablas, Rosadito? Podríamos decirlo, pero ambos sabemos que sacaríamos todos los trapos sucios que tiene Rick, como lo de cierto simulador. ¿Rick de qué hablan? Rick estaba aguantando la rabia por toda la basura que estaba oyendo, pero el oír el rap con Evil Morty diciéndole que lo volvió alguien insignificante, terminó de colmar su paciencia. Váyanse al maldito infierno, tu maldito mocoso y ustedes gachatubers. Ora, ¿y esse insulto gratuito hacia nosotros? Perdi a conta de quantos eu já matei. Perdi a conta dessas vozes tentando me controlar. Vigia ser o escolha, veja o que me tornei. Darkseid nas minhas mãos e só quero tirar seu lado. Essa faca me mata. Eu só quero dizer as vozes. Eu só faço nada. Final do julgamento. Se não aguentar mais ser, eu sou classe por os poderes. Uma rota de fighter. Ante el inicio de la parte de Frisk, en la sala se sintió un enorme instinto asesino, dejó a muchos tragando saliva, y no ayudaba que se mostraba que Frisk genocida mataba a toneladas de monstruos del subsuelo, dejando a los amigos monstruos de esta en shock. Genial que ya no podemos tomar un descanso. ¿Ese es el humano? ¿Por qué está así? Ese no puede ser mi niño, Frisk no es así. No sé qué me sorprende más, que ese mocoso tenga ese nivel de sed de sangre, o que haya tantos mocosos vueltos como dementes. Pero ¿por qué ese cambio tan abrupto? Si la que tenemos aquí es muy pacífica. Pues para explicar eso tenemos que volver a lo de hace rato, de esa analogía de los juegos donde una decisión puede alterar el rumbo de la historia, pues el mundo de Frisk sigue eso, con Frisk siendo la encarnación del jugador. ¿Un juego? Entonces, siguiendo esa lógica, lo que vemos es el resultado de un camino del juego, ¿no? Así es, ya que existe 3 rutas en Undertale, la neutral, la pacifista y la genocida. La primera se consigue matando a ciertos monstruos, la pacifista, que es la de ustedes, es donde Frisk se niega a pelear y resuelve todo en pacifismo, pero está la cara de la otra moneda. Matar a todos los monstruos sin mostrar compasión, sin duda un interesante modo de juego. Pues sí, es un juego bastante bueno que te permite elegir qué camino tomar. Pero yo no soy así. Técnicamente tú solo eres un personaje sin personalidad y hasta género sin predeterminar que controla el jugador, pero lo que eres ahora es la personificación de lo que es el jugador en la ruta pacifista, mientras la Frisk que vemos personifica lo que es la ruta genocida, así que no te sientas mal. Ya ves. Tú no eres así, es solo un loco que le gusta ver el mundo arder. Zack tiene razón, el humano no es esa clase de persona, es de buen corazón. Frisk sonrió levemente ante el ánimo de sus amigos y los demás sonrieron un poco. Por desgracia vieron cómo Sam se enfrentó a este Frisk, donde por desgracia este terminó perdiendo y siendo igualmente asesinado por Frisk, con Frisk teniendo una sonrisa sádica. Sé que me llamarán malo, pero sin duda es mejor que esté muerto a que siga causando demasiado daño. Aunque algunos oyeron de pasada el nombre de alguien. ¿Chara? ¿Quién es Chara? La pregunta de la imp provocó que los monstruos, sobre todo Asgore y Toriel, lo miraran. Eso es algo que se responderá en otro momento. Eu sou a pior versão e digo que encontrarão um passado que eu deixei pra trás. Sendo ruim como um bad friend, bad friends. Eu esperei tanto por todos vocês, mas ninguém apareceu. Eu esperei tanto por todos vocês. Será que o problema sou eu? Aqueles sonhos onde antes há tempo você foi. Será que um dia eu
parabéns pra mim. Al tocar ahora Mabel, su melodía transmitía tristeza, pero de un tipo de tristeza de soledad y arrepentimiento, como de un niño que cometió un error del cual se arrepiente con todo su ser. Esto causó tristeza a varios y más quienes conocían a la niña. Este tipo de tristeza es como si la hubieran dejado sola. Que los espero tanto tiempo. Pero si se ve que son muy unidos, ¿por qué no estaría su familia con ella? Que ella es el problema. Que una niña piense eso es desgarrador. Jamás pensé ver a Mabel así de triste, ella siempre desborda alegría. Lo sé, este tipo de tristeza es raro en ella. Yo solo quiero saber qué demonios le ocurrió a mi sobrina para que esté así, y darle una paliza si fue un maldito quien tuvo la culpa. Stanley, tranquilízate. Mabel. Dipper vio a su gemela que ella estaba estática al ver a esa versión suya, de ella pensar que pudo terminar así por sus acciones hace que esté tensa. Ok, aquí se necesita un contexto necesario. Mabel y Dipper son gemelos que fueron al pueblo de Gravity Falls durante las vacaciones a la cabaña del misterio de su tío abuelo Stan Pines, donde tras encontrar un diario misterioso, investigan todos los misterios paranormales que oculta ese pueblo. Entonces son como un grupo de cazamisterios. ¿Pero qué fue lo que le pasó? La letra dice cosas como miedo a la soledad, de no dejar de llorar solo, eso es de alguien que perdió a la gente de su alrededor. Pues esta versión de Mabel se sitúa a casi una semana de fin de verano y de su propio cumpleaños, donde Mabel se quedó completamente sola, algo que la afectó enormemente y haciendo que su cordura se afectara, donde imaginó su final feliz, pero en el fondo ella sabía que no era real. Entre todos los Band Friends, Mabel no será la gran cosa, pero es la representación del miedo a la soledad. Eso dejó a un nudo para muchos, y sobre todo a los héroes veteranos, que una pequeña tenga que sufrir así, mientras que la familia Pine solo estaba que lloraban de impotencia ante esa versión de Mabel, y de escuchar ese débil susurro de desearse feliz cumpleaños. Dime por favor, ¿qué pasó con Mabel? Dipper preguntó con miedo, pero tanto Joker y Ragnarín no dijeron nada, más que sabían que eso no sería un consuelo y no tenían corazón para eso. Por ahora solo sigamos. Ante la melodía de Star, esta transmitía desilusión y desolada, como de un corazón lastimado se tratará. Parece que ahora es tu turno, Star. Ya no me emociona mucho la idea de aparecer. Una fase de toda adolescente. Si es de la pubertad, pues amiga, todos pasamos por esa fase y no es la gran cosa tampoco. Yo dudo que se trate de una pubertad normal. ¿Quién es la otra chica que está con Marco? Esto me huele a triángulo amoroso. Sinceramente no quiero hablar de ese tema. Créenos, Star, nadie quiere hablar de esa trama amorosa tuya, de Marco y Jackie. ¿Pero qué significa eso de pubertad? Es como la pubertad nuestra, pero, muy peligroso. Antes de que alguien le preguntara a qué se refería, fue cuando vieron cómo Star tomó su forma de pubertad. Ok, ya para este punto ya no tiene un puto sentido nada. ¿Eso es la pubertad para ti? Sí, es algo más fuerte para la familia Butterfly. Tuve que quedarme encerrada para evitar relacionarme con chicos, pero se salió de control. Es básicamente perder el control de tus feromonas, es bastante fascinante. Eso ya aclaró esa duda, pero al oír el resto del rap, de oír que Star nunca retornó hizo que los que conocían a las chicas se asustaran. Espera, ¿a qué se refiere eso que la pubertad tomó control de Star? Eso jamás había ocurrido a ninguna reina de Meuni. Pues aquí está el mal final para esta Star Ex Alteza. Marco no logró conseguir la manera de solución donde aquí Star quedó atrapada en esa forma de manera permanente, perdiendo a su ser en el proceso. Al oír eso, hizo que muchos se sintieran mal y Marco tragó saliva de solo imaginar de no haber hecho algo esa vez. Star sí pudo terminar en esa situación. Disculpa, tengo una duda, tanto esta versión de Star como la de Marco Demon ocurren en líneas de tiempo diferentes, ¿no? Tiene sentido, ya que en ninguna de sus partes se menciona algo del otro. Buen ojo, y sí, ambas versiones ocurren en tiempos diferentes ya que, cuando ocurre cada evento hay como 5 episodios de diferencia entre ambos. Tiene sentido eso, pero de verdad es fuerte ver eso.
Bueno, dado que, entre comillas, las últimas no fueron tan horribles, no creo que el último sea tan malo. Ese era el pensamiento del estudiante, pero algo en él y como los demás sentía que el que venía, sin duda sería algo que enoje a más de uno. Se eu te contar uma história, pensa ver controla de começa com contrário e acaba com final mais triste. Não pelas de meias, pro mundo real, vão desencadear, aqui previne vai ser por meu irmãzinha, sem remorso algum, eu tiro a vida dessa pobrezinha. De perda diferente, enxergo no escuro. Ante esta última, se sintió una presencia aterradora pero sutil, pero al escuchar el nombre de quien toca asustó a dos gemelos. Ay no, no la de esa vez. ¿Hacer un trato con Bill Cipher? ¿Quién es exactamente él? Suena como un tipo problemático. Más que eso, es un ser de otra realidad que solo busca el caos, el intento entrar a nuestra dimensión y llevarla al caos, y por un estúpido error dejé que tomara mi cuerpo. ¿Pero qué fue lo que pasó exactamente? Pues yo lo resumo, lo que pasó es que Dipper encontró una laptop que podía decirle los secretos del autor del diario que encontró, pero estaba desesperado porque Mabel estaba haciendo un espectáculo de marionetas para impresionar a un chico obsesionado con las marionetas de media. La verdad de recordarlo me arrepiento de esa estupidez. Cosas del amor, pequeña, no te culpes por eso, cualquiera le pasa. Sí, pero debido a eso Dipper trató de todo y desesperado para desbloquear la laptop, tras tantos intentos iba a borrar la información, y Bill, un ser que mira y sabe todo y que incluso ha arrasado una cantidad inimaginable de mundos, engañó a Dipper para poseer su cuerpo, destruyendo la laptop y como objetivo principal, destruir el diario. Al oír eso hizo que muchos les diera escalofríos, y miedo al saber que tan peligroso era Bill, hasta la familia Pines quedó incrédulos. Pero Dipper me contó a tiempo y logré que saliera de su cuerpo, que pudo cambiar. Pues todo siguió su rumbo normal hasta donde Dipper y Mabel peleaban por el diario, pero la diferencia más grande es que Dipper eliminó a su único estorbo. Esa última frase hizo que muchos se pusieran helados y no ayudaba que el rap, con Dipper hablando en un tono elegante pero sádico, mencionara a Mabel. ¿Eliminar? Por favor dime qué no hizo. Dipper gritaba con desesperación, pero vio con horror como todos que Dipper terminó matando a su hermana, sin ningún gramo de arrepentimiento y con una enorme sonrisa, con la familia Pines estando sin creerlo, pero una risa psicópata que ellos conocían y del causante de esta desgracia se hizo presente. Tengo que admitirlo, que es una vista hermosa, hasta me siento mal de no haberlo logrado cuando tuve la oportunidad. Tu maldita seas Bill. Dipper iba a correr a contra de Bill, incluso sabiendo que era inútil en todas las formas existentes, la rabia lo cegó, varios chicos tuvieron que sujetarlo para que no hiciera una estupidez. Amigo, entiendo el sentimiento, pero sabes que no puedes pelear con él. Bill Cipher solo estaba disfrutando de la vista, y la parte de Dipper culminó con sembrando el caos en todo Gravity Falls, indicando que trajo el Raromagedón ante el horror de los que viven en Gravity Falls. Bill ganó, él ganó y usó el cuerpo de Dipper, ese maldito solo sabe hacer un show distorsionado. Ford jamás pensó en una posibilidad, o mejor dicho pesadilla, donde Bill no solo gana, sino que utiliza a su sobrino y mata a su sobrina. No hace falta decir de qué sentía Stanley que estaba que mataba de nuevo a Bill. Sí, Dipper logró todos sus objetivos y en ciertas versiones incluso romper la barrera, siendo por desgracia para ustedes al igual que Finn helado es canónico dentro del multiverso de ustedes. O sea que no todos los que vimos son canónicos. La mitad sí, el resto a saber, el multiverso dentro de cada historia funciona a su modo. Los únicos canónicos son Viper, Finn helado, Evil Morty, Frisk genocida y Star Meubertad, del resto son más especulaciones del fandom. De saber quiénes son canon, dejo un mal sabor a los mencionados, buenos menos a Finn y Morty, Finn porque sabe que mínimo ayudó a esa variante suya y Morty porque espera no cruzarse de nuevo con esa versión suya. Bueno, ya por lo menos terminó esto. ¿Quién dijo que terminó? Aún nos falta uno más, y sin duda el más bizarro y terrorífico, que más que un Band Friends, sería un creepypasta. Al oír eso dejó en shock a todos, estando en duda de quién podría ser el último, pero cierto grupo de misterios estaban con una enorme incomodidad.
coração e digo que encontrará um passado que eu deixei pra trás. Um final ruim como um bad friend, bad friend. Mais uma vez, história se repete. Pobre Velma, de novo, por quem insiste em se lembrar. Eu terei que matá-los. Não pergunte ao escuro, da pior forma possível. Como ele faz, vou resetar tudo de novo. Não pergunte ao escuro, fazer tudo do princípio. Como ele faz. La última melodía tenía un tono completamente diferente, era uno más siniestra, no mostraba algo como tristeza o melancolía a comparación de los anteriores, era una canción oscura. Esta presencia, no es como lo anterior, es más siniestro. Esa cosa, no es un perro, su presencia hace que me quiera poner alerta, y eso no me pasa al menos que sea alguien realmente peligroso. Caracoles. Eso somos nosotros. Eso parece, pero ¿qué hacemos ahí? ¿Quién canta? La historia se repite, pobre de mí. No entiendo eso. Scooby-Doo solamente se escondió bajo la mesa, dándole demasiado miedo ver esto, sintiendo que vería algo horrendo. Tal parece que quien vemos es al perro de los jóvenes, pero hay algo inquietante. Esto es demasiado extraño. ¿Lo dices por algo, Babs? He interactuado con ellos muchas veces, y jamás noté algo como esto, y menos en Scooby-Doo. Muchos no entendía qué estaba pasando, no hasta ver cómo Scooby-Doo mató de una manera grotesca a los chicos ante el shock y horror de la sala, hasta los villanos les sorprendió ya que nadie se esperaba ver a Scooby-Doo de una manera tan bizarra. ¿Pero qué demonios fue eso? ¿Por qué demonios mataría de esa manera a sus propios amigos? ¿No preguntar por qué habla? ¿Reiniciar el mundo? Eso suena como la habilidad de ese stand. ¿Y ha reiniciado el mundo un montón de veces solo porque ella pregunta por qué habla? Eso parece ridículo. Como dije, es más como un creepypasta, donde esta es una versión mucho más siniestra y oscura de Scooby, presentada como un ente con la capacidad de reiniciar el mundo y rehacerlo, aunque solo hace esto cuando alguien, más exacto Velma, cuestiona por qué un perro puede hablar. Él decide reiniciar esto, como una explicación de sus tantas adaptaciones, es como la representación de alguien dispuesto a lo peor por crear su mundo ideal, y hará lo posible para mantener su secreto oculto. Al oír eso a muchos sin dudas les dejo helado, ya que esta versión de Scooby era la versión más oscura de todas por lo que representaba, un ser que reinicia el mundo por una perfección y mantener un secreto oculto. Pero Scooby no es así, mi mejor amigo no es ese tipo de monstruo. Sí, Scooby jamás lastimaría a nadie menos a Shaggy, Velma, Daphne y a Fred. Como dijo Ragni, esto es más un creepypasta que un Bad End Friends, no es más que una creación macabra del fandom y no tiene tampoco bases canónicas a comparación de todos los que vimos. Porque en serio, Scooby como un ser sobrenatural que reinicia el mundo, eso no me lo creo. Tras decir eso, la pantalla se apagó, donde muchos estaban callados, mientras que los que salieron en la pantalla o estaban perturbados, temblando o simplemente no sabían qué decir. Ok, preguntaría de qué les pareció, pero con ver sus caras ya me lo dice todo. ¿No crees que te pasaste? Oye, no puedo mostrar únicamente cosas bonitas, si lo hago el show bajaría en ratings, y también les sirve para ver que no todo siempre es bueno. Ahora tengo la duda si no existirá un ser así y explique por qué tú y tu noviecita tienen esa apariencia. Ja, claro que no tenemos algo así. ¿O tal vez sí? Al decir eso todos rápidamente se apartaron por el miedo que provocó eso. Ja, debieron ver sus caras. Debiste golpearlos más de lo que estaban, ¿no? Perdón, es la costumbre. Ya mejor ve cerrando el espectáculo antes que termines dándole un infarto a alguien. Ouch, bien, bueno, ya sería todo por el espectáculo de hoy, sin más nos vemos hasta el siguiente espectáculo a todos. Eu tô mandando nesse show.